Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Finales de mayo, Hipódromo de Tokio. La brisa de principios de verano traía consigo un ligero calor sofocante mientras recorría las gradas, rozando los rostros sonrojados y eufóricos de decenas de miles de espectadores. Su fervor se transformó en un rugido atronador que envolvió todo el recinto. Victoria como una tempestad furiosa. El campeón del derby japonés es Mejiron Ken. El bramido ronco del comentarista resonó a través de los altavoces en cada rincón. Un triplete absoluto de Grupo 1. Ope Full Stakes, Satsuki Sho, derby japonés. Con fuerza absoluta, ha proclamado su dominio. En esta generación, ¿acaso no hay nadie que pueda detener su gran empresa? El terreno más allá de la línea de meta era un desastre. Más de una docena de Umamusume yacían desparramadas sobre la vía, con el pecho agitado como si fueran peces recién sacados del agua. Algunas otras apenas podían mantenerse en pie, con las manos apoyadas en las rodillas y el cabello revuelto mientras se curaban los rasguños en las mejillas. Apretaron los puños, con los ojos llenos de frustración y renuencia, mirando fijamente a la figura que tenían delante, como si fuera alguien que se alzaba solo por encima de todo. En ese momento, la reina reinante de la dinastía Mejiro se encontraba tranquilamente frente a ellos. Su elegante atuendo de Victoria estaba impecable y no había derramado ni una sola gota de sudor. Con expresión indiferente, Ken alzó la mano derecha, extendiendo dos dedos y los trazó suavemente contra el cielo. Invictos. 2 clásicos. Un presagio terrible. Oh. En un instante, los vítores sacudieron el estadio. En ese preciso instante, todos los espectadores recordaron la época dorada de años atrás, una época que perteneció a Symbol y Rudolph. Código 2. 2. Persiguiendo la luz es lo más fuerte. Marcha hacia la triple corona, Mejiron Ken. Desde las gradas, innumerables voces gritaban hacia aquella figura deslumbrante que se encontraba abajo, y el sonido se elevaba más allá de las nubes. Abajo, en la pista, Ines Fujin, Mejiro Ryan, Shiro Taisei y los demás lucían expresiones sombrías y complejas, meneando la cabeza con sonrisas amargas. Simplemente, no hay manera de ver un camino hacia la victoria. El cabello de Inés estaba empapado de sudor, pegado a su piel, y todo su cuerpo parecía haber sido frotado con ceniza. En la historia original, ella debería haber experimentado un verdadero florecimiento en esta carrera, superar sus límites y hacerse con la corona en un feroz duelo de ida y vuelta con poderosos rivales como Mejiro Ryan. Pero ahora, su cuerpo no mostraba tal señal. Lo cual tenía sentido. En la historia original, la razón por la que alcanzó la fase de florecimiento verdadero fue porque se vio obligado a ello por la competencia contra oponentes igualmente fuertes, la presión sofocante de estar al borde del abismo y la tremenda voluntad de ganar que impulsó la evolución de su cuerpo. Pero ahora, antes incluso de que la carrera llegara a su fase final, lo único que podía ver era la figura de Ken alejándose en la distancia. Olvídate de competir. Ni siquiera podían comerse su escape. Y sin eso, ¿cómo iban a tener ese espíritu de lucha irreal de voy a vencerla? Parece que nadie aquí puede tocarla ahora mismo. Ryan se frotó la nariz y, sin importarle lo sucio que estuviera el suelo, se dejó caer sobre el césped y extendió las manos con impotencia. Lo único que podemos hacer es esperar a la segunda mitad del año, o al año que viene. Al año que viene. Al oír eso, Shiro miró hacia la figura vestida de blanco en la distancia, rodeada de flores y aplausos, luego bajó la vista y murmuró en voz baja. Estaba preparada para esto, pero aún así me parece tan injusto. En un palco privado situado en lo más alto de la tribuna del hipódromo de Tokio. Una niña de cabello castaño, con la parte inferior de la pierna envuelta en gruesas escayolas, aplaudía con entusiasmo, y sus dulces ojos rebosaban de alivio. Eso fue increíble. Ken corrió de maravilla. Ahora tiene asegurado su título de 2 clásicas invicta. Debido a su fractura, Super Creek solo podía sentarse en su silla, con un par de muletas a su lado. Pero eso no le impidió celebrar la victoria de su compañera menor. Cerca de allí, Naise Fumino cruzó los brazos, mirando fijamente a aquella figura que acaparaba toda la atención con ojos inexpresivos. Luego, dirigió una mirada al hombre de aspecto tranquilo que estaba a su lado. ¿Y qué? ¿Me llamaste específicamente solo para ver ganar a Ken? Fumino cerró los ojos, y su suspiro delató cierta impaciencia. No te apresures. Hablaremos en el coche, Fumino. Kuroa le dio una palmadita suave en el hombro, luego se dirigió directamente a Super Creek y le tendió la mano con la caballerosidad propia de un caballero.
Craig, ¿necesitas que te ayude? Craig parpadeó, miró a Kuroa y luego a su propia entrenadora. De repente, esbozó una sonrisa radiante, y esos ojos que parecían capaces de abarcar cualquier cosa se curvaron en medias lunas. Claro. Entonces estaré bajo tu cuidado, entrenador Kuroa. Fumino se quedó mirando sin palabras la puerta, al verlo sosteniendo a su propio Umamusume, e incluso volviéndose para saludarla con la mano, y no pudo evitar apretar los dientes. Al final, sin embargo, solo pudo suspirar y seguirlos. Una vez finalizada la etapa de los ganadores, llegaron al aparcamiento subterráneo. 1000 sedanes negros de aspecto discreto salieron silenciosamente del ruidoso hipódromo. Kuroa sujetaba firmemente el volante. Fumino iba sentada en el asiento del copiloto. En la parte de atrás iban Ken y Craig, ambos con ropa informal. Ken, corriste de maravilla hoy. En el coche, Craig se acurrucó suavemente junto a Ken. Mientras la elogiaba con dulzura, también la ayudó a arreglarse el cabello, que estaba un poco despeinado. Esa expresión, que irradiaba una calidez maternal, resultaba extrañamente inusual y, a la vez, extrañamente familiar. Ese sí, ejem. Me halagas, Craig-senpai. Ken desvió la mirada con torpeza, con las puntas de las orejas ligeramente enrojecidas. Mientras las dos reinas de larga distancia, una pasando la antorcha, la otra recibiéndola, compartían un momento de tranquilidad en el asiento trasero, los dos entrenadores en la parte delantera comenzaron a hablar de negocios. ¿No fuiste tú quien me dijo antes que, para la lesión fingida de Craig, lo mejor sería que viajara al extranjero para recibir tratamiento después de las vacaciones de verano, y solo entonces anunciara que se había recuperado? Kuroa miró al frente y habló en voz baja. ¿Tienes algún lugar en mente? Fumino negó con la cabeza, mientras tamborileaba suavemente con los dedos a lo largo del borde de la ventana. Todavía estoy eligiendo buenos lugares. Algunos destinos turísticos, ese tipo de cosas. Nos tomaremos estos 2 meses como unas vacaciones con Craig. Dejaremos que ella también se relaje. ¿Y qué hay del programa de rehabilitación de Craig? En los centros turísticos extranjeros, es difícil encontrar instalaciones de entrenamiento que sean estables, profesionales y discretas. Los dedos de Nase Fumino, que habían estado tamborileando contra la ventanilla del coche, se detuvieron. Giró la cabeza y examinó a Kuroa con una mirada dura y profunda, cada vez más penetrante. ¿Qué quieres que haga? Dilo directamente. Llegados a este punto, si aún no se daba cuenta de que Kuroa tenía un plan, entonces todos esos años como entrenadora habrían sido un completo desperdicio, y bien podría ir a buscar un bloque de tofu y estrellarle la cabeza contra él. ¿Quieres ir de expedición al extranjero conmigo? Preguntó Kuroa con voz suave. En un instante, el coche quedó sumido en un silencio sepulcral. Fumino quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par como si acabaría de escuchar un cuento de hadas absurdo. Solo después de un largo momento entreabrió lentamente los labios, dejando escapar un grito de incredulidad. El ruido era tan fuerte que Kuroa tuvo que fruncir el ceño y taparse un oído. Baja la voz. No te alteres tanto. Estoy conduciendo. Las palabras de Fumino salieron confusas, sin rastro de su compostura habitual. Espera, tú, ¿qué acabas de decir? ¿Estoy alucinando? Sin otra opción, Kuroa repitió pacientemente, pronunciando cada palabra con claridad. Dije, ¿quieres ir conmigo a una expedición al extranjero? Un grito aún más agudo. Tras un momento de caos, el coche finalmente, a duras penas, recuperó algo parecido a la calma. Fumino se frotó la frente, sintiéndose un poco mareada. Respiró hondo, se obligó a tranquilizarse y preguntó con impotencia. ¿Estás diciendo que quieres irte al extranjero? Sí. ¿A quién vas a llevar? Gorra Oguri. Fumino guardó silencio durante unos segundos y luego agitó una mano cansada. Bien. Ya ni siquiera quiero que me sorprendan. Central no quiere que esta noticia salga a la luz tan pronto, ¿verdad? Si no, el mundo exterior se volverá loco. Lo entiendo. Lo entiendo todo. Miró a Kuroa, que estaba a su lado, y le hizo la pregunta más importante. Siguiente pregunta. ¿Por qué necesitas que te acompañe? Kuroa, deberías saberlo muy bien. Tengo mi propio equipo Y. Somos rivales. Kuroa no eludió el desafío. En cambio, levantó tranquilamente 3 dedos. 3 razones. En primer lugar, tanto Ken como Teiyo se encuentran en una etapa clave al comienzo de sus carreras. Necesito volver a menudo para seguirlos de cerca.
No puedo permanecer en el extranjero durante largos periodos. Por lo tanto, en lo que respecta a Oguri-Cap, necesito un entrenador competente que pueda comprender eficazmente mis métodos de entrenamiento y mi filosofía principal, y que luego los ejecute a la perfección como su supervisor. Un entrenador fuerte. Al oír esa valoración, la expresión de Fumino se tornó algo extraña. Luego cruzó los brazos y resopló. ¿Y cuál es la segunda? En segundo lugar, Craig también necesita un centro de formación profesional para la rehabilitación. Kuroa miró por el espejo retrovisor a Super Craig, que había aguzado el oído y claramente estaba escuchando a escondidas, y sonrió. Oguri-Cap y Craig solían ser acérrimos rivales. Aunque la época dorada de Craig ya pasó, como compañeros de entrenamiento, su compatibilidad es excelente. Es mutuamente beneficioso. Eso es bueno para la mejora de Oguri-Cap, y también significa que Craig no perderá la oportunidad de entrenar mientras descansa y se recupera de su lesión en el extranjero. De hecho, con un ritmo de alta intensidad, incluso podría recuperar su condición física para competir. Kuroa lo expuso de forma clara y lógica, con el rostro relajado y una sonrisa, como si ya tuviera todo a su alcance. En cuanto al tercero, hizo una pausa, luego giró la cabeza repentinamente y miró fijamente a la bella mujer de cabello morado que estaba a su lado, llamándola suavemente. Fumino. ¿Qué? Bajo esa mirada profunda, Fumino volvió en sí, con el corazón dando un vuelco. El año pasado, a los dos nos llamaron las estrellas gemelas de entrenadores de nueva generación más fuertes de Central, ¿verdad? Fumino entrecerró los ojos, recelosa. ¿Ah? ¿Estás intentando reírte de lo mucho que me has adelantado? ¿Cómo podría? Kuroa soltó una risita, sacudiendo la cabeza mientras observaba el paisaje que se deslizaba hacia atrás más allá del parabrisas. Simplemente siento que, nosotros dos, como representantes de una nueva era, realmente tenemos que terminar como la generación anterior. O luchamos a muerte por este pequeño trozo de terreno central, o morimos afuera, sin lograr nada. Las pupilas de Fumino se dilataron lentamente. Parecía comprender a qué se refería Kuroa. Entonces dejó escapar un suspiro silencioso y rió secamente. ¿Qué quieres decir con morir en central, morir afuera? Realmente no sabes hablar. Eso suena horrible. Al instante siguiente, su expresión se tornó solemne y un brillo intenso apareció en sus ojos. Por supuesto que no quiero eso. Se llevó una mano al pecho, que subía y bajaba, y los dedos se curvaron ligeramente al sentir el calor en la palma. Los superaré y haré que mi nombre resuene en todo el mundo. Sí. Ese siempre había sido su objetivo. Desde el principio hasta ahora, nunca había cambiado. Para superar a la generación anterior, superar a esas supuestas autoridades y hacer que todos entiendan que ella, Nase Fumino, no era simplemente la hija de Naise Hideto. Kuroa la escuchó y esbozó una sonrisa, como si lo hubiera anticipado desde el principio. Entonces, la tercera razón es muy clara. Viaja conmigo al extranjero. Necesito tu ayuda, y puedes aprovechar esta oportunidad, bajo mi bandera, con el desafío de Oguri-Cap, para acumular una valiosa experiencia en expediciones. Así como Oguri-Cap y Craig se complementan, nosotros dos también podemos complementarnos. Lo mejor de ambos mundos, matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué te parece? Durante mucho tiempo no hubo respuesta. Kuroa, algo incómodo, ladeó ligeramente la cabeza. Entonces vio ese leve y sospechoso rubor en el delicado rostro de Fumino. Ella lo miró con una expresión extraña. Tras unos segundos, finalmente se tosió levemente y giró la cabeza para mirar por la ventana. Ya que me invitas con tanta sinceridad, supongo que aceptaré a regañadientes. Solo entonces Kuroa volvió a mirar al frente. Soltó un suspiro de alivio y rió entre dientes. Eso es genial. Todos ganan. Lo que él no vio fue cómo Fumino bajaba la cabeza en el momento en que terminó de hablar, mientras sus dedos se retorcían inconscientemente en el dobladillo de su ropa y murmuraba para sí misma en secreto. ¿Qué quieres decir con complementarse, idiota? ¿Podría dejar de decir cosas que eran tan fáciles de malinterpretar, con tanta naturalidad? En el asiento trasero, las dos reinas de las relaciones a distancia, en silencio, observen todo el intercambio. Ken y Craig se miraron, ambos completamente confundidos. Parpadearon y luego miraron hacia el frente, hacia los dos entrenadores, que no hablaban, pero cuya atmósfera era claramente extraña, y, con la misma voz baja, el mismo pensamiento afloró en sus mentes. Ahora mismo, quizás no deberíamos hablar. Tras dejar a Nase Fumino y Super Craig en su residencia estudiantil, Kuroa llevó a Ken de vuelta a la villa.
Para celebrar la victoria de Ken en el derby japonés, el mayor honor que una Uma Musume puede obtener y algo que solo tiene una oportunidad en toda su vida, todos en Chasing Light habían preparado una celebración con antelación. Este tipo de actividad para fomentar el trabajo en equipo, que se realizaba aproximadamente una vez al mes, ya se había convertido en una tradición inquebrantable para el equipo. El salón principal de la villa había sido decorado para crear un ambiente acogedor. Una cálida luz amarilla inundaba cada rincón, y una música suave y tenue flotaba en el aire. La larga mesa estaba repleta de todo tipo de comida, y el dulce aroma de la barbacoa, el pastel y el zumo de frutas se mezclaban entre sí. ¡Salud! Los vasos tintinearon con un sonido nítido y resonante. Tokai Teiyo golpeó con entusiasmo su vaso contra el de Ken, e inmediatamente le dio un gran mordisco a la zanahoria gorogoro que tenía en la mano, terminándosela de un bocado. La vivaz chica se desinfló repentinamente como un globo pinchado. Con aire sombrío, se acercó a Ken y murmuró con frustración. Ken, si ganas el Kikukasho en la segunda mitad del año, ¿no significa eso que solo terminaré siendo la tercera Uma Musume invicta en la triple corona? Ken cortó con elegancia un pequeño trozo de delicado pastel de fresa con tenedor y cuchillo y se lo llevó a la boca. Al oír eso, arqueó una ceja, con tono tranquilo. El tercero no está tan mal, ¿verdad, Kim? Es diferente, ¿sabes? Teiyo negó con la cabeza y comenzó a analizar con inusual seriedad, contando con los dedos. Si soy el segundo, entonces sería el primero después de Rodolfo. Esa sensación de ser el único sucesor es genial. Pero si soy el tercero, entonces soy el segundo después de Rodolfo, y siento que mi presencia es mucho más débil. Ken apenas pudo sudar un poco. Realmente no se esperaba que Teiyo, normalmente tan despreocupada, estuviera tan obsesionada con una clasificación tan extraña. Sus ojos brillaron y levantó el cuchillo, trazando una línea vertical en el aire con una leve risa. No pasa nada. Aunque seas el segundo después de Rudolf, aún puedes ser el primero después de Mejiro Ken. Eso también es una especie de tercero, ¿sabes? HMPH. Teiyo resopló, cruzó los brazos y se dio la vuelta. Su coleta se balanceó traviesamente tras ella. Ken y Rudolf no son iguales. Ken guardó silencio en ese mismo instante. Teiyo a veces podía ser inesperadamente terco. Oh, cierto, cierto. Como si de repente recordara algo, Teiyo dejó de preocuparse por las clasificaciones por completo. Tomó la mano de Ken y comenzó a arrastrarla hacia el televisor. Hace unos días encontré un nuevo juego cooperativo, y es súper divertido. Ken, juguemos juntos. Rápido, rápido. Si esperamos a que termine la fiesta, el senpai nos echará otra vez. ¿Te echaron, eh? Ken avanzaba tambaleándose mientras la arrastraban. Miró hacia atrás, hacia donde estaba su entrenador, rodeado de un grupo de senpais que parecían hambrientos, y una sonrisa significativa se dibujó en la comisura de sus labios. Eso no es necesariamente cierto, al otro lado del pasillo. Kuroa estaba sentado en un amplio sofá, con aspecto bastante indefenso. Inariwan estaba acurrucado en su regazo como un gatito inquieto. Su cuerpo, delicado y menudo, se contorsionaba deliberadamente de vez en cuando, hasta el punto de que el software parecía a punto de ser frotado contra el hardware. Molesta, Kuroa le dio un ligero golpecito en la cabeza a la chica de las coletas. Deja de perder el tiempo. Concéntrate en tirar los dados. Jeje. Inariwan dejó escapar un sonido alegre. Por suerte, reaccionó con rapidez. Antes de que nadie pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo, ya se había abalanzado directamente sobre el regazo de Kuroa. De lo contrario, ¿dónde encontraría un asiento tan perfecto? En ese momento, estaban reunidos alrededor de la mesa de centro jugando a un complejo juego de mesa de estrategia. Inariwan, Obey Your Master, Sakura Chiyono y Fujimasa March estaban completamente absortos en sus juegos mentales, dejando escapar ocasionalmente gritos de frustración o risas engreídas. Cerca de allí, Miono Bourbon estaba sentada muy obedientemente en el regazo de Maruzensky. Aquella veterana y poderosa candidata a la victoria sostenía en sus brazos a la pequeña e inexpresiva Cyberloli, plantando repetidamente besos en la mejilla ligeramente infantil de Bourbon. Aún así, la Cyberloli permaneció impasible, dejando que Maruzensky hiciera lo que quisiera. Sus ojos brillantes y centelleantes se mantuvieron fijos en el tablero, concentrados en el desarrollo de la partida, como si estuviera meditando. Aparte de Bourbon, Rize Shower y Silence Suzuka, en comparación con los complicados juegos de mesa, preferían los videojuegos sencillos y directos.
Los dos pequeños se sentaron a izquierda y derecha como fieles espíritus guardianes, cargando pequeños taburetes y acomodándose en la alfombra frente al televisor, observando a Teo y Ken al otro lado mientras gritaban y agitaban los brazos al manejar los mandos. No dijeron mucho, pero con solo ver a todos divertirse, ambos parecían sentirse felices en silencio. En el último rincón del salón, una zona de descanso relativamente tranquila, 3 Umamusume con personalidades muy diferentes estaban sentadas juntas. «Oguri, ¿qué se siente?», preguntó Ardan. Delicioso». Oguri Kab levantó la cabeza con cierto esfuerzo para echar un vistazo a Mejiro Ardan, luego tragó con fuerza la comida que tenía en la boca, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Entonces, con la misma naturalidad con la que respira, cogió una pila de pastelitos cuidadosamente dispuestos que tenía delante, aún intactos, y se los ofreció a Ardan. «Ardan, ¿quieres un poco? Están buenísimos». No estaba preguntando por la comida. Ardan se sentó con una sonrisa de impotencia y diversión, tomó la pila y la colocó sobre la mesa. «Me refiero al ambiente que hay aquí». Mientras hablaba, se giró para mirar a Verno Light, que estaba sentado al otro lado de Oguri Kab. «Light, te veo muy tensa. ¿No estás acostumbrada a esto?», preguntó con preocupación, al ver cómo las manos de Light sujetaban con fuerza el dobladillo de su ropa, con una expresión tensa y rígida. No, en absoluto». Light se quedó paralizada por un instante, luego sacudió la cabeza apresuradamente y agitó las manos. Al fin y al cabo, ella también provenía de una familia prestigiosa. Las normas de etiqueta social siempre habían formado parte de su educación. La razón por la que estaba nerviosa, Light echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera observando. Solo entonces se acercó al oído de Ardan, señalando con cautela la enorme pila de platos vacíos frente a Oguri Kab, y bajó la voz. «Me preocupa que Oguri se coma todo lo que Kuroa-san haya preparado». Siguiendo la dirección del dedo de Light, Ardan miró a su alrededor y vio que ya habían retirado más de la mitad de la comida de la mesa. Incluso ella se quedó en blanco por un segundo. Hoy, precisamente porque sabían que el legendario comilón Oguri Kab asistiría, su entrenador había comprado deliberadamente una gran cantidad de ingredientes de primera calidad con antelación, suficientes para ser 10 veces la cantidad habitual. Seguramente, eso no sería suficiente, ¿verdad? Pero al instante siguiente, Ardan mantuvo su elegante sonrisa y negó suavemente con la cabeza. Sacó su teléfono y envió una instrucción para que reabastecieran el stock. Luego volvió a mirar a Oguri Kab. Cuando Oguri Kab finalmente volvió a tragar la comida que tenía en la boca, Ardan habló por fin, con voz suave y dulce. «Oguri, ¿qué se siente al estar junto a todos?». Después de todo, esta era la primera reunión de Oguri Kab desde que se unió a Chasing Light, y Ardan quería comprobar cómo se estaba adaptando. Esta chica, semejante monstruo de color gris ceniza, parecía que podría pasarse toda la noche comiendo bocadillos sola y felizmente. Al oír la pregunta de Ardan, esta vez Oguri no respondió de inmediato. Dejó de comer y alzó la vista, mirando lentamente a su alrededor en el pasillo. Observó a Rairi allí, donde la silla la golpeaba una y otra vez. Observó a Marx jugando al ajedrez con total concentración. Observó a Tei riendo suavemente con Juen, ya los jóvenes tranquilos y bien educados que aún no habían alcanzado la floración verdadera, todos los rostros estaban iluminados por una sonrisa sincera. El mismo equipo, celebrando juntos, divirtiéndose juntos, día tras día. Sin intrigas. Sin distanciamiento. Sin fría indiferencia. Esta atmósfera, era el tipo de ambiente que solo podía sentir en Kasamatsu, cuando estaba con Juron y los demás. Aquí en Central, claro, los senpai del grupo de Jinjirou también la trataron bien, pero eran ancianos con un pie en la tumba. Naturalmente, no le daban mucha importancia a cosas como estas. Lograr activamente que el equipo se uniera, mantener las relaciones vivas, conservar el espíritu y la energía del equipo. Me siento muy feliz, a todos. Oguri volvió a la cabeza, y una sonrisa pura y cálida se dibujó en su rostro. La bufanda blanca que llevaba alrededor del cuello se balanceó ligeramente. Veo, Ardan se apartó el flequillo largo y sonriendo con dulzura, con un brillo tenue en los ojos. Entonces habló en voz baja. Oguri, he oído que te irás al extranjero con tu entrenador en la segunda mitad del año, para una expedición. Oh. Oguri volvió a apretar el puño. Aún quedaba una mancha de crema en la comisura de sus labios, pero eso no restaba ni un ápice a la expresión vivaz y enérgica de su rostro. Me voy al extranjero. Traeré de vuelta lo que el entrenador espera, tal como lo prevén. Eso es maravilloso.
Ardan entrelazó sus dedos suavemente, con una sonrisa radiante. Entonces, la refinada joven fijó su mirada en Oguri por un instante, levantó el tenedor, cogió un trozo de pastel y se lo acercó a los labios de Oguri. Oguri parecía un poco desconcertada, pero nunca rechazaba la comida. Por costumbre, abrió la boca de par en par. Se lo tragó de un solo bocado. Oguri, ¿quieres oír una historia?, preguntó Ardan. El monstruo de color gris ceniza que acababa de ser alimentado empresarialmente con la cabeza de inmediato. Mientras hubiera comida, olvídese de una historia. No podía dejar de escuchar 100. Me da un poco de vergüenza decirlo, murmuró Ardan. A su lado, Oguri y Bernolite se enderezaron de inmediato, como si se hubieran convertido en dos Umamusume chibi. No hay problema. Hemos recibido formación profesional, dijo Light. Oguri avanzando con fuerza mientras masticaba. Al ver eso, Ardan exhaló un leve suspiro. Levantó la cabeza y se quedó mirando al vacío un rato, como si recordara algo. Expediciones al extranjero. Regresar triunfantes. Cuando era una joven Umamusume, yo también tuve un sueño así. Su voz era suave, sus ojos brillaban, como si pudiera ver a su antiguo yo a través del techo. En aquel entonces, las hermanas Takao conquistaron la triple corona, se convirtieron en el tesoro de Japón e incluso en el símbolo de una época. Para nosotras, las más jóvenes, ninguna dejó de comprenderla. O mejor dicho, aparte de Rudolph Kaichou, ella era la única Umamusume que realmente existía en nuestros corazones. Pero en aquel entonces, nací con lo que todo el mundo llamaba piernas de cristal, algo para lo que nadie tenía ninguna esperanza. La voz de Ardan era suave, pero conllevaba el peso del recuerdo. Todos pensaban que yo no tenía nada que ver con ser una Umamusume, porque era una niña abandonada por las vías del tren. Nacido con, Oguri dejó de masticar tan despacio. Inconscientemente, apoyó el pie en el suelo y su expresión se tensó ligeramente mientras escuchaba en silencio. En aquel entonces, pensé, si mi hermana había recibido tanta atención y cariño, entonces si yo pudiera hacer algo aún más genial que ella, ganar un honor aún mayor, ¿acaso todos finalmente se fijarían en mí también? Así que soñaba con hacer lo que hizo Rudolph Kaichou. Ser aclamado en Central, luego ir al extranjero, desafiar el Arco del Triunfo, algo a lo que ni siquiera mi hermana fue, y regresar glorioso. Al final, los labios de Ardan se curvaron levemente. Su voz baja resonó en el silencioso comedor. Yo era muy joven entonces y no lo entendía. Siempre tuve fantasías poco realistas, eso no es cierto. Oguri ladró de repente, interrumpiendo a Ardan. Ardan se quedó paralizada, con una fina capa de lágrimas temblando en el rabillo de sus ojos. El rostro de Oguri ahora era solemne. En esos ojos grisáceos parecía arder una fe inquebrantable mientras hablaba con absoluta seriedad. Eso no era un sueño irreal en absoluto. Ardan, estás a punto de lograrlo, ¿verdad? Las dos Umamusumes se miraron, y en ese instante el aire pareció quedarse en silencio. A su alrededor, la animada noche continuaba, pero el pasillo daba la sensación de haberse retirado a algún lugar lejano. Ardan se quedó mirando fijamente por un instante, y luego una suave sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. 2 coronas Tenosho. Primavera y otoño. Repitió la meta que su entrenador le había fijado en su corazón. Para ganar el máximo honor que un Umamusume japonés puede alcanzar. Al igual que la obsesión de esta nación insular del lejano oriente con el Arco del Triunfo. Para los caballos japoneses que vivían para recorrer largas distancias, conquistar el Tenosho tanto en primavera como en otoño era la máxima gloria, superior a cualquier otra. Un dominio al que ni siquiera Ramono había llegado jamás. Entiendo, entonces, por la gloria de las batallas en el extranjero, haz tu mejor esfuerzo, Oguri. Ardan tomó las manos de Oguri e hizo un gesto de aliento. Tú y yo somos iguales. Ambos estamos desafiando cosas que parecen imposibles, ¿verdad? La chica, de tez pálida como el lapislázuli, parpadeó y sonrió. Cumpliré mi sueño, porque te voy a devolver ese Pegaso. Oguri, tú tampoco debes traicionar tus esperanzas. Trae los trofeos del mundo y muéstranoslos. Oguri bajó la mirada hacia sus piernas, cubiertas con calcetines negros, y luego observó los muslos largos y claros de Ardan. Una expresión de comprensión se dibujó en su rostro. Realmente eran iguales. Ambos abriendo paso a la fuerza hacia un sueño, con piernas que habían sido rechazadas por la huida desde su nacimiento. Sí. No te preocupes. No voy a defraudar a ninguno de ustedes. El tiempo transcurría y la noche se hacía más profunda.
El banquete, cálido y animado, fue llegando a su fin poco a poco. Luego, aparte de los 3 jóvenes que aún no habían alcanzado la etapa de floración plena, y necesitaban dormir lo suficiente, fueron enviados a casa temprano. Verno Light, Oguri e incluso Toka y Teio, que aún estaba eufórica, fueron expulsados sin piedad por la puerta principal de la villa. Estallido. La puerta se cerró. Afuera, el viento frío silbaba. Teio miró fijamente la puerta cerrada con llave, y recordó el momento anterior en que Nkeen asomó la cabeza sonriendo mientras se despedía con la mano. Solo después de un largo rato Teio finalmente lo asimiló. Señaló su propia cabeza y gritó incrédula. Castille, ¿por qué? ¿Por qué me echaron a mí también? Todavía no he terminado de jugar. ¿Y por qué sigue Nkeen ahí dentro? Segundo piso de la villa, en la cocina, considerado tesoro nacional. ¿Por qué? Porque cambié mi ventaja del derby japonés por una recompensa especial, por supuesto. Nkeen ya estaba acurrucada en una cama cálida y suave. Escuchaba los sonidos que se oían abajo, en el pasillo. Las voces de los senpai y el leve sonido de Kuroa entrando en otra habitación. Sus mejillas estaban tan rojas como una manzana completamente madura. De un tirón, se echó la manta por encima de la cabeza, cubriendo la cara, y con los oídos tapados, rodó 3 veces en 3 direcciones diferentes. Puede que haya ganado y se haya asegurado el derecho a pasar la noche, pero precisamente porque solo había alcanzado la floración verdadera hacía poco más de un año, todavía había algunas cosas en las que no podía participar. Al oír un vago movimiento proveniente de la casa de al lado, Nkeen mordió la esquina de su manta con frustración y maldijo en silencio para sí misma. La próxima vez, el Shuka Sho. Cuando gane la triple corona, le haré entender al entrenador lo fuerte que es realmente Japón. El tiempo pasa volando. Los días transcurren siempre con tranquilidad, alternando entre entrenamientos intensos y momentos de juego despreocupado. Desde finales de mayo, cuando Mejiro Nkeen se impuso con una superioridad abrumadora en el derby japonés, y luego el 10 de junio, coincidiendo con la clausura del Takarazuka Kinen, Mejiro Ardan también estuvo a la altura de las expectativas y se alzó con el último trofeo oficial de la temporada de primavera. Ella preparó su propia hazaña de triple corona de primavera. Llegados a este punto, el dominio de Chasing Light en la primera mitad del año ya no podía describirse únicamente con la palabra aterrador. Y con eso, los objetivos para el resto del año quedaron claros. Solo quedaron las carreras decisivas del Grupo 1 de la temporada de otoño. El Tenosho, otoño, el Mille Championship, el Kikuka Sho y el Arima Kinen de fin de año. Y durante este tiempo, los pequeños gorros amarillos entrenados por la Academia Central Trazen finalmente no pudieron contenerse más. Al fin y al cabo, algo tan importante como un traslado puede permanecer oculto durante un tiempo, pero no puede permanecer oculto para siempre. Sobre todo teniendo en cuenta que un grupo de ágiles paparazzi se merodean a las afueras de la Central Trazen Academy durante todo el año. Gente que se gana la vida escalando muros y colándose por agujeros. Para ellos, una noticia bomba de esta magnitud era como sangre en el agua. Los rodeaban con una mirada depredadora. Así que, cuando finalmente se confirmó la noticia tras innumerables infiltraciones, todo el país estalló en un gran revuelo. ¿Qué? Oguri Cap se cambió de equipo. ¿A dónde fue? Persiguiendo la luz. Eso es raro. ¿Por qué iría a Chasing Light? Algunos de los fans de Oguri discutían acaloradamente, confundidos e incapaces de comprender. Ahora que Super Creek se había retirado por lesión y Oguri también se había pasado al campamento enemigo, todo el paisaje de Central se volvió instantáneamente desolado y brutal. En realidad, Chasing Light se alzaba sola en la cima. Incluso a ojos de los comentaristas profesionales, al observar todo Central Trazen, ya no había ningún aspirante inesperado que pudiera hacerle frente a Fujimasa March y Ardan. No pensé que el año ni siquiera estaría a la mitad, y que el resto de las carreras ya estarían completamente desprovistas de emoción. Un paparazzi apretó los dientes, casi destrozando la cámara que tenía en la mano, con el corazón ensangrentado mientras gruñía. Quiero ver sangre en las calles. Quiero ver una rebelión de los oprimidos. Una carrera sin suspense, ¿cómo se suponía que iban a generar expectación? ¿Cómo se suponía que iban a conseguir clics de forma fraudulenta? ¿Cómo se suponía que iban a fabricar esos momentos explosivos que sacudían la tierra? En su opinión, los mejores años fueron aquellos en los que los héroes marcaron la pausa de la época y lucharon por el dominio. Primero llegó el momento de Tamamo Cross. Entonces Oguri irrumpió en escena, y se convirtió en un choque de titanes.
En el segundo año, la era de Oguri ni siquiera había llegado a la mitad cuando apareció Super Craig. Entonces Fujimasa March, Inari wa Niobe y Your Master, los tres vanguardias de Chasing Light, también surgieron juntos. Se convirtió en un empate aún más reñido entre 5 equipos. Esos 2 años de competición fueron tensos y abrasadores, llenos de incertidumbre. Sin importar quién ganara o perdiera, podían escribir epopeyas conmovedoras al respecto. Las ideas fluían sin cesar. Esos 2 años de competición fueron tensos y abrasadores, llenos de incertidumbre. Sin importar quién ganara o perdiera, podían escribir epopeyas conmovedoras al respecto. Las ideas fluían sin cesar. Pero este año, la era de Chasing Light había llegado por todo lo alto, pero ningún otro aspirante se atrevía a subir al escenario que ellos dominaban. Eso dejó a los paparazzi sin nada que hacer más que sacudir sus billeteras vacías y suspirar con pesar. Sin embargo, los fans comunes de Uma Musume reaccionaron de forma completamente diferente. ¿Chasing Light es invencible? ¿No es perfecto? Solo quiero ver a un rey ascender al trono. Marcha, carga por mí. La gloria que Inari te robó el año pasado, recupérala hoy. No están esos dos en el mismo equipo. Me da igual. Solo apoyo a Marzo. A veces, el público es así de simple. En retrospectiva, apoyaban y creían en Vales y en el símbolo del águila. De cara al futuro, también esperaban que Toka y Teiyo y Miono Bourbon lograran una triple corona invicta, y anhelaban que TM Opera-o, el rey del fin de siglo, se mantuviera verdaderamente invicto durante todo un año y conquistara Central. La gente ansiaba ahora la dominación absoluta. Que se cansaran de ello más adelante era otro problema. Después de todo, desde Symbol y Rudolph, no habían visto un viaje tan clásico, tan invencible, tan directo y por el camino del rey en muchísimo tiempo. ¿Cómo iban a no apoyarlo? Por lo tanto, tras confirmarse el traspaso de Oguri, algunos aficionados se mostraron confundidos e incluso arrepentidos, pero mucha más gente lo acogió con entusiasmo, pensando que estaban presenciando el nacimiento de una dinastía. Como resultado, la saga El Resplandor no perdió popularidad debido a la falta de suspense. En cambio, la expectación no hizo más que crecer, aumentando sin cesar. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento de Mejiro. En el epicentro de la tormenta de la opinión pública, la figura central parecía haber ignorado por completo el ruido, concentrándose únicamente en cada centímetro del suelo bajo sus pies. Pum pum pum. Unos pasos pesados y rítmicos resonaban en el camino de tierra vacío y cerrado. Wash. Una figura ágil, de color gris blanquecino, bajó su postura hasta el límite absoluto, como una flecha disparada de un arco, corriendo libremente por un recorrido que simulaba el barro espeso de las pistas de carreras en el extranjero. Con cada paso, dejaba una huella profunda en la arena espesa, levantando polvo. Bip. En el instante en que cruzó la línea de meta, Verno Light, que esperaba cerca, puso en marcha el cronómetro con una sincronización perfecta. Tras echar un vistazo al número, el rostro de Verno se iluminó de inmediato con una sonrisa de alegría. ¡Qué rápido! Oguri, has vuelto a ser más rápido. Tus tiempos recientes han sido muy estables, e incluso eres 0,2 segundos más rápido que ayer. No muy lejos, Oguri apretó los puños. No choques con el de delante. Al oír la voz de Verno, aminoreó la marcha y se giró. En su rostro, normalmente tranquilo y algo despistado, asomó una leve sonrisa. Desde hace un tiempo, después de que finalmente logró ajustar por completo su ritmo respiratorio, Kuroa comenzó a enseñarle técnicas de adaptación específicas para la tierra y el césped. ¿Cómo ajustar el punto de aterrizaje de su centro de gravedad? ¿Cómo levantar las piernas de forma más eficiente en el barro espeso? ¿Cómo utilizar la fuerza del tronco para combatir la resistencia del suelo? Todos estos conocimientos estaban relacionados con las habilidades de aptitud para la tierra y aptitud para el césped. Kuroa desglosó esas teorías complicadas en los movimientos más simples, guiándola paso a paso y enseñándole cómo integrarlas en su propio ritmo de carrera. Y bajo este estilo de enseñanza completamente diferente a todo lo que había experimentado antes, en menos de 10 días, el rendimiento de Oguri ya había mejorado visiblemente. Y estos fueron los tiempos que logró en esta pista especialmente construida y extremadamente difícil. Oguri tenía absoluta confianza en que si volvía ahora a la pista estándar ligera y fluida de Central, su velocidad se volvería aún más aterradora que antes. Así que esto es, lo que March y los demás han estado sintiendo todo este tiempo. Al caminar por aquel sendero de tierra, Oguri sentía que su cuerpo estaba exhausto, pero a la vez, cada célula parecía animarla. Su cuerpo se sentía inexplicablemente más ligero.
Mi entrenamiento actual probablemente no representa ni siquiera el 1% de lo que March y los demás han estado aprendiendo. Mientras la muchacha de cabello gris caminaba, tranquilizó su pecho agitado y pensó en silencio. Desde que llegó a Chasing Light y recibió el entrenamiento formal, sistemático y altamente específico de Kuroa, finalmente comprendió lo ridículos que habían sido sus pensamientos anteriores. ¿Qué significaba que su cuerpo ya estuviera al límite? ¿Qué significaba que su fuerza no pudiera mejorar ni un ápice? No había pasado ni medio mes, y ya estaba segura de que podría derrotar fácilmente a la versión de sí misma de hacía medio mes. Si seguía entrenando así, Oguri frente a ella, Verno sonrió radiante, acercándose a paso ligero. ¿Qué se siente? Sí, puedo seguir. Jeje. Según lo que dijo Kuroa, aunque digas que estás cansado, no puedes descansar. Aunque con tu personalidad, Oguri, probablemente no lo dirías de todos modos. Tras escuchar la respuesta de Oguri, Verno sacó una pequeña libreta repleta de notas y la comparó cuidadosamente con el horario. Según el plan de entrenamiento de hoy, esa vuelta fue genial, pero aún no has alcanzado tu volumen total. A continuación, debes realizar inmediatamente 10 series de sprints de 200 metros a máxima velocidad, y los intervalos de descanso no pueden exceder los 30 segundos, Lo entiendo. Oguri asintió sin la menor queja. Miró a su alrededor y no vio aquella figura familiar, así que preguntó confundida. Verno, ¿dónde está todo el mundo? Lo entiendo. Oguri asintió sin la menor queja. Miró a su alrededor y no vio aquella figura familiar, así que preguntó confundida. Verno, ¿dónde está? Verno se quedó inmóvil por un instante, ladeando la cabeza mientras pensaba. Luego, de repente, dio una palmada. Ah, creo que se fue a la pista de césped de Teño. Parece que Teiyo está a punto de comenzar su carrera de debut. Aunque es una carrera para principiantes, sigue siendo su primer partido, así que últimamente él ha estado trabajando para tranquilizarla. Una carrera de debut. Oguri dejó escapar un pequeño humano, luego apretó el puño y se giró hacia la línea de salida con la mirada decidida. Sigamos entrenando. De acuerdo. Al oír eso, Verno sonrió y regresó al borde exterior de la pista. Durante este periodo, al observar cómo Oguri mejoraba constantemente, su espíritu se llenaba de energía e incluso parecía más feliz que antes. Esta amiga, que siempre la había apoyado discretamente desde la distancia, se sintió sinceramente feliz desde lo más profundo de su corazón. Al otro lado del campo de entrenamiento, la pista de césped. El aire parecía distorsionarse por el calor. Un aura invisible pero inmensa surgió violentamente, como si pudiera atravesar el cielo en cualquier momento. Auge. Una imagen roja resplandeciente de Domain, como plumas de fuego carmesí, estalló salvajemente dentro de la pista. Envuelto en ese resplandor furioso, similar al de un fénix, una figura menuda corría a una velocidad increíble a través del campo. Boom. 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 El estruendo de los pasos resonó sin cesar. Cada vez que la chica rodeada por el fénix de fuego ponía el pie, el enorme retroceso la impulsaba hacia adelante como si parpadeara a través del espacio, saltando decenas de metros en un instante. Se convirtió en una imagen residual carmesí, desgarrando el aire mientras corría. La línea de meta estaba justo delante. Sin bajar el ritmo, solo una carrera aún más frenética. Estallido. Con un rugido de viento ensordecedor, aquel rayo rojo atravesó fácilmente la línea de meta preestablecida. Cuando su velocidad finalmente comenzó a disminuir, el resplandor brillante como una pluma que la rodeaba se dispersó repentinamente, disolviéndose en la nada y desvaneciéndose en el aire. Entonces, aquella figura que parecía haber entrado en un reino de velocidad divina se tambaleó por un instante, avanzando a trompicones antes de apenas estabilizarse. Toca y Teiyo se detuvo a más de 10 metros de la línea de meta, con las manos apoyadas en las rodillas, jadeando con respiraciones profundas, mientras su pecho subía y bajaba violentamente. Finas gotas de sudor resbalaban por su frente como la lluvia y goteaban sobre la hierba. Teiyo se detuvo a más de 10 metros de la línea de meta, con las manos apoyadas en las rodillas, jadeando con respiraciones profundas, mientras su pecho subía y bajaba violentamente. Finas gotas de sudor resbalaban por su frente como la lluvia y goteaban sobre la hierba. ¿Qué se siente? Antes de que pudiera recuperarse por completo, una voz suave sonó a su lado. Luego, se colocó suavemente una toalla limpia y suave sobre la cabeza de la niña, protegiéndola de la intensa luz del sol.
Inmediatamente después, una mano cálida y familiar, a través de la toalla, le secó suavemente el sudor que le cubría la cabeza. Tan cansado, entrenador, Teiyo se obligó a levantar la vista. La chica parecía completamente agotada, como si la acabaran de sacar del agua, pero en esos ojos brillantes había una sonrisa de puro alivio y emoción. Aguanta. Pero, tan rápido. Justo ahora, en ese instante, sentí como si el viento hubiera desaparecido. El mundo entero dejó de moverse excepto yo. Solo yo volaba. Ella alzó la vista, con los ojos brillantes, hacia Kuroa. ¿Es este el reino al que entraron el Senpai Jinken? Sí. Esto es Domain. Kuroa asintió con firmeza, con la mirada llena de elogios. Así es. Desde principios de año, después de que Teiyo entrara formalmente en la floración verdadera, solo habían transcurrido 5 meses. Gracias a un talento asombroso y un entrenamiento incansable, Teiyo abrió las puertas hacia la máxima categoría. Ella entró en la segunda etapa de Domain. Una Uma Musume capaz de crear una era había tomado forma. Y lo más aterrador de todo, todavía ni siquiera había corrido. Aprovechando un momento mientras secaba el sudor de Teiyo, Kuroa abrió discretamente su panel de estado. Toca y Teiyo aptitud para la pista. Césped A, tierra B aptitud para la distancia. Corta F, milla A, media S, larga S aptitud para el estilo de carrera. Corredor de cabeza A, perseguidor de ritmo S, rematador final D, rematador final F habilidad única. Paso Teiyo por las alturas nivel 4 dominio. Trono de los sueños bajo plumas carmesí habilidades. Posicionamiento prudente, paso relámpago, paso astuto, técnico, posicionamiento prudente, concentración, condiciones húmedas, experto en curvas, mantener el liderato, montañés, rectas de larga distancia, velocidad. 763, resistencia. 651, poder. 784, ingenio. 734, astucia. 682 a Kuroa le bastó con echar un vistazo a la ficha técnica de Teiyo para no poder evitar chasquear la lengua. Absurdo. Completamente absurdo. Una novata no debutante de Uma Musume con un promedio general de alrededor de 700. Podrías decirle a la gente que acaba de ganar un G1 en su año clásico, y te creerían. En comparación con el comienzo del año, fue una transformación total. Más allá del enorme y generalizado aumento de su capacidad física, lo que más sorprenderá a Kuroa fue el incremento de sus aptitudes. Su actitud para la suciedad pasó de C a B. Kuroa se quedó pensativo. Aunque durante estos 5 meses, el 90% de nuestro tiempo lo dedicamos a un entrenamiento intensivo específicamente para pistas de césped. Parece que el trabajo en la técnica general dio sus frutos como beneficio adicional. A este ritmo, incluso sin un entrenamiento especializado específico, Kuroa sintió que para finales de año, la aptitud de Teiyo para la tierra podría alcanzar el nivel A y en cuanto al estilo de carrera, sus tácticas de paz y chaser habían evolucionado directamente hasta S con casi 10 habilidades doradas. Teiyo, si se enfrentara a cualquier persona de su generación, sería un ejército de una sola mujer. Los demás parecerían un badén. Por supuesto, las estadísticas eran solo la base. Lo que realmente convenció a Kuroa de que Teiyo ya había superado su timidez fueron las 2 líneas de descripción más cruciales. Habilidad única. Paso Teiyo por las alturas subió del nivel 3 al nivel 4. Rasgo único. Una curva de crecimiento orgullosa que no tiene nada que envidiarle a ninguna Uma Musume. Ese tipo de mejora significó que la comprensión de Teiyo sobre cada fibra muscular de su cuerpo, cada respiración y cada forma y técnica de carrera se había vuelto mucho más profunda. Y el despertar de dominio. Trono de los sueños de plumas carmesí significó que su corazón, cuerpo y habilidad habían completado una integración perfecta. El Teiyo cuyo cuerpo no podía seguir el ritmo de su voluntad había desaparecido. Lo que allí se alzaba era un monstruo que, con solo el tiempo para asentarse y madurar, bastaría para conmocionar al mundo y poner fin a una era. De acuerdo. No te quedes ahí parado sin hacer nada. Ve a descansar un rato. Tras secar con cuidado el sudor del pequeño rostro de Teiyo, Kuroa guardó el panel. Con la naturalidad de siempre, le tomó la mano y la condujo hacia la zona sombreada junto a la pista. En cuanto se dejó caer en la tumbona, Teiyo no pudo esperar. Tomó la botella deportiva que Kuroa le había dado, echó la cabeza hacia atrás y bebió agua a grandes tragos. Adivina. Ja. Golpeó la botella contra la mesa y dejó escapar un largo suspiro de profunda satisfacción. Balanceó las piernas, que ahora se sentían ligeras como el aire, y emocionadas. Como era de esperar, bebe agua después de darlo todo sienta de maravilla.
Es como si todo mi cuerpo hubiera vuelto a la vida. Kuroa se sentó a su lado, observando esa sonrisa radiante, parpadeando suavemente con los ojos. Esperó pacientemente hasta que su respiración se normalizó por completo, y luego habló, con un tono que denotaba cierta seriedad. Teiyo. Ya está fijada la fecha de tu debut. Las orejas de Teiyo se enderezaron al instante y giró la cabeza bruscamente hacia Kuroa. 21 de junio. Kuroa levantó 4 dedos. Dentro de 10 días. ¡Genial! Al oír la noticia, los ojos de Teiyo se iluminaron. Su emoción era tan intensa que prácticamente disipó su cansancio. Por fin puedo debutar. Entrenador, he estado esperando este momento durante tanto tiempo. Apretó el puño y miró a Kuroa con absoluta convicción. No te preocupes, entrenador. Me llevaré la victoria conmigo. No importa quién esté frente a mí, no les tendré piedad, los pasaré volando. Cuando dijo sin piedad, incluso dio un par de puñetazos al aire. Tu fuerza es lo único que no me preocupa. Kuroa sonrió y asintió, con una voz tranquila que denotaba una confianza inquebrantable. En todo Central, entre tu generación, no hay una sola Uma Musume que pueda hacerles frente ahora. Este debut es solo un trámite para ti. Jeje, por supuesto. Teiyo-sama es invencible. Al oír a su entrenador elogiarla, la chica infló orgullosamente su pecho ligeramente redondeado, con una expresión que prácticamente gritaba, «Alábame más». Pero, el tono de Kuroa cambió. La suave calidez en sus ojos se transformó en algo agudo y profundo. Teiyo se quedó paralizada un instante, su pecho hinchado ni siquiera tuvo tiempo de desinflarse. No te creas tan increíble como para empezar a tratar estas carreras ordinarias como si no importaran. Kuroa sostuvo su mirada y habló despacio, con claridad, palabra por palabra. El objetivo que me he propuesto para todos ustedes no está en Trazen. Y tampoco se limita a la triple corona clásica de Central Trazen. Levantó el pulgar y señaló hacia el vasto cielo azul que se extendía sobre él, con una leve risa en la voz. Tu futuro es el mundo. Teiyo lo miró, atónito. Algún día, competirás en el mismo escenario que los más fuertes del mundo. El Arco del Triunfo, la Breeders' Cup, ese es un campo de juego para monstruos. La voz de Kuroa se volvió grave y enérgica. Así que debes valorar y tomar en serio cada oportunidad que tengas de competir. Carreras de debut, G1, G3, incluso eventos de clase O, no corras solo para ganar. La palma de Kuroa se posó suavemente sobre la coronilla de su cabeza, acariciándola con un toque de afecto indulgente. Corre para dar un paso más. Golpeada justo en su punto débil, Teiyo entrecerró los ojos como un gato al que acarician con cariño. Sus mejillas pálidas se hincharon como si se llenaran de aire, y un leve y adorable rubor apareció en sus bordes. Las palabras del entrenador, como siempre, tenían sentido, eran un poco difíciles de comprender del todo, pero eso no impidió que sintiera el peso de las expectativas en su interior. Soltó un largo suspiro y luego expulsó el aire de sus mejillas. A continuación, su expresión se tornó seria. Levantó la mano derecha y se golpeó el pecho, ligeramente redondeado, con fuerza, produciendo un chasquido seco. Jeje, puede que aún no entienda del todo a qué te refieres, entrenador. Teiyo alzó la barbilla. En esos ojos que reflejaban el cielo azul, ardía con fuerza un fuego llamado confianza. Pero no importa. No importa lo lejos que esté la meta, la lograré. Miró a Kuroa, sus labios se curvaron en una sonrisa salvaje y radiante, su voz clara resonó por toda la vía férrea. Ya sea mi sueño o el tuyo, entrenador, los atropellaré y los traeré a todos con estas piernas. Así que prepárate, entrenador, mira cómo doy el mejor espectáculo en el podio de los ganadores, para que todo el mundo lo vea. Al observar a la chica que tenía delante, que brillaba como una estrella resplandeciente, Kuroa hizo una pausa por un instante, luego sonriendo y asimilando. Entonces lo estaré esperando con ansias. Déjamelo a mí, ¿de acuerdo? 10 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. 21 de junio. Toyoake, prefectura de Aichi. Hipódromo de Chukio. Siendo una pista de primer nivel en Central, este lugar debería haber estado repleto de ruido y emoción. Pero en ese momento, las vastas gradas solo albergaban a un puñado de personas. En comparación con las decenas de miles de personas que acudieron en masa a una carrera principal del G1, este debut de un novato, que parecía bastante normal, resultó excepcionalmente silencioso. Tampoco había muchos medios de comunicación que le prestaran atención.
Aunque dentro de Trafen circulaban rumores de que la novata de Chasing Light, Uma Musume, estaba a punto de debutar, en una era de sobrecarga de información, Tokai Teiyo, sin un apellido prominente que la garantizara, seguía pareciendo ordinaria para la mayoría de los espectadores, incluso si llevaba el nombre de Iemitsu. Era un mundo aparte de Mejiro Ken, que debutó bajo el brillante estandarte de la familia Mejiro y causó sensación desde su primera carrera. En las gradas vacías, unas pocas millas de espectadores se encontraban dispersos aquí y allá, sus charlas ociosas arrastradas por el viento a través de la pista. Arriba. En los asientos de la primera fila, a lo largo de un lado del recinto, donde la vista era especialmente buena, algunas figuras con uniformes de la división juvenil de Central Trafen rompieron la atmósfera monótona. 5 chicas, todavía con aspecto juvenil. Claramente no hace mucho que alcanzaron su plenitud. ¿Sí? Este lugar es genial. La vista es súper amplia. Una chica con 2 coletas azules y una llamativa heterocromía azul y violeta se dejó caer en su asiento. Mostrando un pequeño colmillo en su sonrisa, se inclinó sobre la barandilla y miró hacia abajo con entusiasmo. ¿Eh? ¿La carrera aún no ha comenzado? ¿Por qué se siente tan vacío? Twin Turbo, no te apresures. Creo que aún nos quedan unos minutos antes de la hora prevista. A su lado, una niña de cabello castaño rojizo y 2 coletas explicaba con dulzura, luciendo una sonrisa amable y cercana, como la de la vecina de al lado. Si Teiyo estuviera aquí, los reconocería al instante. Sus compañeros de clase y amigos. Twin Turbo y Nis Nature. Oh, Twin Turbo avanzando con la cabeza en señal de comprensión y se recostó obedientemente, aunque sus piernas seguían balanceándose inquietas. Además de esos 2, había otros 2 compañeros de clase en el grupo. Una de ellas tenía una suavidad delicada, como la brisa. Yaman Incepir. La otra tenía ojos claros con un tenue matiz melancólico. KS Miracle. Y en el extremo opuesto se sentaba la 5ª chica, cuya aura era completamente diferente. Lucía una larga y elegante melena castaña, y cada uno de sus gestos denotaba una educación refinada y noble. Un año mayor que ellos, la heredera del clan magnífico. Daiichi Ruby. Tokai Teiyo, otra Uma Musume de Chasing Light, ¿eh? Ruby miró hacia las puertas de salida vacías y murmuró en voz baja, con la mirada cargada de un peso inexplicable. Ruby, pareces estar muy obsesionada con Chasing Light, preguntó KS Miracle con curiosidad. A pesar de la diferencia de calificaciones, Ruby no se daba aires de grandeza en privado, por lo que todos se habían acostumbrado a llamarla por su nombre. Ruby asintió, sin negarlo. Mi generación también tiene a Mejiro Ken. Aunque no pueda vencerla ahora mismo, eso no significa que vaya a seguir así. Por eso, aprender y estudiar los hábitos y técnicas de carrera de cada Uma Musume bajo el programa Chasing Light es un tipo de acumulación importante. Así que eso es lo que quieres decir, KS Miracle asintió pensativo. En comparación con la investigación académica de Ruby, los otros 4 tenían motivos mucho más sencillos. Es la carrera de debut de Teiyo. ¿Cómo no íbamos a verla? Nosotros también debutaremos algún día, así que es perfecto para disfrutar del ambiente. Esa fue la frase exacta de Twin Turbo. Y así, aturdidos, todo el grupo fue arrastrado al hipódromo de Chukio. Damas y caballeros, bienvenidos al hipódromo de Chukio. En ese preciso instante, la retransmisión del estadio se interrumpió repentinamente, cortando la conversación de las chicas. Cuarta carrera de hoy. Pista de césped, 1800 metros. Debut de un novato. Está a punto de comenzar. La enérgica voz del comentarista resonó en el espacioso recinto. Las chicas finalmente reaccionaron y se enderezaron. Ah, por fin empieza, dijo Yaman Incepir, con la mirada fija en la entrada de la pista. Si Teiyo corre mal hoy, me voy a reír de ella cuando volvamos. Las pequeñas manos de Twin Turbo se aferraban al respaldo del asiento delantero, con tanta tensión que le blanqueaban los nudillos, pero su boca seguía negándose a ceder. Jaja. Si de verdad corre mal, te ayudaré a castigarla. Una cálida voz masculina habló desde detrás de ellos. Inmediatamente después, una figura alta y delgada se sentó con naturalidad en los asientos vacíos que había junto a ellos. ¿Y tú eres? Ruby se giró con cautela, fijó la mirada por un instante y luego su expresión se tensó al darse cuenta de lo que sucedía. Enseguida corrigió su postura y asintió respetuosamente. Entrenador de Kuroa. La recién llegada era Kuroa. Aunque ya casi es mediodía, supongo que buenos días todavía cuenta, dijo Kuroa con una leve risita, haciendo un gesto con la mano para indicar que no necesitaba ser tan formal.
Originalmente, había planeado encontrar el mejor ángulo cerca de la línea de meta para grabar el momento exacto en que Teio cruzara la línea por primera vez en su vida. Pero antes de llegar al lugar, divisó de un vistazo a algunas caras conocidas. La vista desde allí era realmente buena, y además podía aprovechar para observar a estos futuros miembros de la generación dorada, así que se acercó directamente. El entrenador de Teio. Miss Nature se inclinó con cuidado hacia adelante, sus ojos grises llenos de curiosidad y un toque de nerviosismo mientras observaba al hombre del que se rumoreaba que era increíblemente capaz. Kuroa se giró hacia ella y le dedicó una sonrisa amistosa. Su tono era suave. Así es, amable naturaleza. Soy Kuroa, la entrenadora de Toka y Teio. Es un placer. Ese sí, es un placer. Bajo la mirada sonriente de Kuroa, Miss Nature sintió cómo se tensaban todos los músculos de su cuerpo. Se quedó rígido como una tabla de madera, incluso los vellos de las yemas de los dedos se sentían excesivamente alerta y nerviosos. No había nada que hacer al respecto. Era imposible que no estuviera nervioso. Su sentimiento parecía mecánico, rígido, como el de un juguete de cuerda. Para chicas como ellas, recién llegadas que acababan de entrar en True Blooming y aún soñaban con el futuro, el hombre que tenían delante era prácticamente una leyenda viviente. El entrenador principal de Chasing Light. El entrenador más fuerte de Central Trazen, según se reconoce. El artífice del reinado de 2 años de Chasing Light. Innumerables títulos deslumbrantes, grandes honores y elogios casi deificantes del mundo exterior. Todo aquello había tomado forma en aquel hombre que parecía demasiado joven y, francamente, demasiado guapo. Alguien a quien normalmente solo podía ver en portadas de revistas, en entrevistas de televisión o de lejos en los pasillos de la academia. Y ahora estaba sentado a su alcance, hablándole con dulzura, diciendo, «Es un placer». Fue como si un niño jugando con barro viera de repente a un rey paseando. Irreal e intimidante. No tienes por qué estar tan tenso. Al ver lo adorable que se veía como si estuviera enfrentándose a un enemigo en el campo de batalla, Kuroa soltó una risa divertida. Hizo un gesto con la mano y dijo con ligereza, «Tranquilos. Vemos la carrera juntos». «Ah, ese sí». Los nervios de Miss Nature se calmaron un poco al oír esa voz cálida, pero seguía sentada tan recta como una alumna de primaria en clase. Kuroa solo pudo negar con la cabeza con impotencia y suspirar para sus adentros. Quizás no debería haber venido. Había alterado un poco el ambiente. En ese preciso instante, la retransmisión del estadio volvió a sonar, rompiendo el ambiente ligeramente tenso que reinaba en las gradas y devolviendo la atención de todos a la pista. Gracias por su paciencia. Ahora, demos la bienvenida a los participantes de hoy al curso. A medida que la música animada aumentaba de volumen, el local, hasta entonces silencioso, finalmente se llenó de una oleada de energía. Las puertas del túnel de la competencia se abrieron lentamente. Las novatas de Uma Musume, vestidas con sus uniformes de entrenamiento, se subieron al escenario que decidiría su destino, cada una con una mezcla de expectación e inquietud. Cuando se abrieron las puertas del túnel de los competidores, un novato tras otro, todos con el mismo uniforme de gimnasia, subieron a la tribuna de desfile bajo la supervisión del personal. El ambiente en la pista se tornó sutil en un instante. Estas chicas, que apenas habían dado sus primeros pasos en sus carreras profesionales, reaccionaron todas de manera diferente. Algunos mantenían la cabeza bien alta, con la ambición brillando en sus ojos, como si ya pudieran vislumbrar un futuro en el que dominarían el circuito. Algunos tenían expresiones vacías y atónitas, sus cuerpos rígidos, e incluso había chicas que se secaban las lágrimas en secreto. Otros fruncían el ceño con fuerza, como si hubieran oído algún rumor, y escudriñaban su entorno con la preocupación reflejada en sus rostros. No fue hasta que la transmisión del estadio, con ese tono constante y monótono, se animó ligeramente, rompiendo la pesadez. A continuación, Uma Musume, que también es la gran favorita de hoy en su debut como novata. Estoy seguro de que entre todos los presentes hay al menos una persona que ya sabe quién es, ¿verdad? El comentarista hizo una broma inusual y luego alzó la voz. Demos la bienvenida a la nueva generación de Chasing Light, Toka y Teio. Aplausos, 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 unos aplausos y vítores escasos surgieron de las gradas, tenues pero llenos de expectación. Al instante siguiente, se oyeron pasos desde lo más profundo del túnel, firmes, pero con un ligero rebote. Donde todas las miradas convergieron. Una chica menuda, vestida con el uniforme deportivo reglamentario, salió del local.
Tenía la característica melena larga y negra y un flequillo en forma de media luna. En cuanto apareció, una sonrisa segura de sí misma iluminó su rostro, una sonrisa que no correspondía en absoluto a su edad. Esa mirada hizo que muchos espectadores familiarizados con Chasing Light parpadearan sorprendidos. Esto no encajaba en absoluto con la atmósfera de los demás juegos de Chasing Light Uma Musume. Dejando de lado a la legendaria Uma Musume que ya habían traído, y a alguien como Fujimasa March, que era prácticamente un fenómeno absurdo, incluso el Daidream del año pasado. Su personalidad y presencia eran famosas por su serenidad y nobleza. Con solo estar allí, el aura de una joven prestigiosa y una corredora de primera clase era suficiente para acelerar el pulso. Pero esta chica llamada Tokai Teiyo era como el sol abrasador del verano, irradiando una vitalidad deslumbrante, como si rebosara de energía en cualquier momento. Sin embargo, más abajo, algunas Uma Musume con ojo avizor ya habían intuido que algo en el atuendo, y en esa cara, no cuadraba. Fueron sus ojos. Esos profundos ojos azules no reflejaban la confusión ni la timidez de un novato, sino que brillaban con una confianza tan intensa que rozaba el orgullo. Simplemente recorrió con la mirada a las otras Uma Musume, que estaban de pie una al lado de la otra, confirmó que eran las rivales de hoy y, en perfecta sincronía con el presentador, levantó la mano y saludó al público con gran entusiasmo. Esa sonrisa era tan radiante como una flor en plena floración, y te resultaba imposible sentir antipatía por ella ni un ápice. ¿Esta chica, de verdad es de Chasing Light? Debajo de la tribuna del desfile, una Uma Musume que había mantenido los brazos cruzados todo el tiempo frunció el ceño con confusión. Su entrenador se había enterado de esta carrera de debut con anterioridad e inmediatamente salió del coche para verla. Parecía como si le hubiera saltado una alarma. La arrastró a estudiar día y noche, sin descanso, las grabaciones de la carrera Chasing Light y los datos de la pista. Gracias a todas esas grabaciones y materiales, en su opinión, los miembros mayores de Chasing Light tenían una presencia imponente. Una sola mirada bastaba para darse cuenta de que eran terriblemente fuertes. Pero esta niña pequeña, riendo y jugando, ella no tenía para nada esa sensación opresiva de fuerte a primera vista. ¿A quién le importa? Persiguiendo la luz o no, hoy está perdiendo bajo mis pies. Otra Uma Musume resopló, con los ojos llenos de desafío. Para chicas como ellas, que habían pasado recientemente por el florecimiento verdadero, con su fuerza y velocidad aumentando rápidamente, la idea del miedo aún estaba muy lejana. A esa edad, ninguno de ellos carecía de absoluta confianza en su propia velocidad. ¿Su entrenador dice que no pueden vencer a otros de su edad? Sí, claro. Incluso si un Rudolf, presidente del consejo estudiantil de su misma edad, estuviera parado justo frente a ellos, seguirían afirmando que podrían aplastarla fácilmente. En ese preciso instante, Teiyo, que estaba en el escenario, pareció percatarse de las miradas hostiles que se congregaban a su alrededor. Dejó de saludar con la mano y de repente habló, y su voz clara atrajo la atención de todos hacia ella. Todos. El grito repentino sobresaltó a las integrantes de Uma Musume que se encontraban abajo, quienes instintivamente se taparon los oídos. Al instante siguiente, la adorable niña extendió lentamente su mano derecha, formando una gran V, mientras su rostro se iluminaba con una sonrisa radiante. Adelante, presencien desde detrás de mí, un baile que pertenece a Teiyo-sama. Porque lo siguiente será mi escenario. Silencio. Un silencio sepulcral reinaba en todo el recinto. 2 segundos después. ¿Qué demonios? ¿Qué significa eso? Están buscando pelea con nosotros. Las integrantes de Uma Musume, que momentos antes estaban absortas en sus propios pensamientos, sintieron como se les hinchaban las venas de la frente y apretaron los puños hasta que les crujieron los nudillos. Retira eso. Esta Tokai Teiyo es tremendamente arrogante. Tenemos que vencerla. En un instante, los participantes, que hasta entonces habían sido un grupo disperso y desorganizado, alcanzaron un consenso unificado sin precedentes. Derrota a Tokai Teiyo. En las gradas. Teiyo, eso fue atrevido. Las pupilas de Turbo se dilataron, y su boca formó una O perfecta. La naturaleza y los demás intercambiaron miradas, forzando sonrisas incómodas pero educadas mientras un sudor frío les recorría la frente. Eso fue una burla que abarcó todo el área. Si fueran ellos, ni con 100 veces más valentía se atreverían a provocar así a sus oponentes antes de la carrera. Solo Tokai Teiyo, alguien con una confianza absoluta en sus habilidades, una confianza que rozaba la arrogancia, podría decir algo así como si fuera lo más natural del mundo.
En la pista, al finalizar el calentamiento, las integrantes del equipo Uma Musume se dirigieron una tras otra hacia la línea de salida bajo la dirección del comentarista. Hacer clic. Los sonidos de las puertas al cerrarse resonaron uno tras otro. Dentro de la puerta 5. La chica con flequillo en forma de media luna cerró los ojos y respiró hondo. Pero no era una respiración profunda de nerviosismo. Fue una respiración profunda la que tomó para despejar su mente ante lo que estaba a punto de comenzar. Cuando volvió a abrir los ojos, la sonrisa segura de sí misma en su rostro era aún más radiante. Vamos. Todas las Uma Musume están en las puertas. En cualquier momento, con el tañido de las puertas, bajo el vasto cielo despejado, en el hipódromo de Chukio, en la pista de césped de 1800 metros, está a punto de comenzar la carrera de debut de la novata Uma Musume. Al instante siguiente, sonó la música, completamente diferente de la sensación pesada y solemne de una película de G1. Estallido, al cambiar las luces, las puertas se abrieron de golpe. Comienza la carrera. Sombra. 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 Al instante siguiente, más de 10 figuras salieron disparadas de la línea de salida en rápida sucesión. Al fin y al cabo, eran principiantes. Ya fuera por su reacción al arrancar, su coordinación corporal o su comprensión del ritmo de la carrera, todavía se encontraban en una etapa de nivel inicial. La escena en la línea de salida era un tanto caótica. Era imposible que estuvieran tan ordenados y unidos como los veteranos de Central, curtidos en batalla, que salieron disparados en formación perfecta en el instante en que se abrieron las puertas. Floquéenla. En la fracción de segundo en que salieron disparadas de las puertas, varias Uma Musume situadas cerca de la puerta 5 tuvieron el mismo pensamiento al mismo tiempo. Aquella provocación previa a la carrera los había convertido en camaradas jurados. Casi por instinto, intentaron apiñarse hacia la barandilla, con el objetivo de formar una red que cortara la ruta de Teiyo y la dejara atrapada. Haz que tropiece nada más salir por la puerta. Que su debut sea un fracaso. A ver si se atreve a ser tan arrogante alguna vez más. Sin embargo, ese pensamiento apenas había comenzado a tomar forma, antes incluso de que pudiera convertir su ira en acción. Agosto. Una pisada pesada y sorda, completamente distinta a las demás, resonó sobre el césped como un mazo que se estrella contra el suelo. Era el sonido puro del poder chocando contra la tierra. Ante los ojos atónitos de todos los que observaban, una figura amarilla salió disparada como un rayo rojo que atravesó el aire, levantando un fuerte viento mientras se lanzaba directamente a través del cerco aún no formado. En el instante de la ruptura, cada cálculo, cada plan, fue brutalmente pulverizado ante esa velocidad absoluta. ¿Qué? La Uma Musume que estaba a su lado solo sintió una imagen borrosa frente a sus ojos. Una ráfaga violenta le golpeó las mejillas, y luego lo único que quedó en su visión fue una espalda que se encogía rápidamente. Varias chicas miraban fijamente, con los ojos muy abiertos, horrorizadas hasta lo inimaginable. No, espera, ¿esto es solo el prólogo? ¿Qué clase de velocidad maldita es esa? ¿Hablas en serio? Ni siquiera una corredora de élite debería ser tan rápido, ¿verdad? ¿Y acaso tu prueba de actitud no decía que solo eras aceptable en esto? ¿Eres siquiera humano? En la parte más delantera del campo de golf. Adivina. Ja. Los labios de la chica se curvaron hacia arriba sin poder evitarlo, y su rostro se iluminó con una sonrisa de puro placer. Por primera vez en su vida, volaba de verdad por la pista con la que había soñado. El viento le azotaba los oídos y la hierba se deslizaba bajo sus pies. La euforía le produjo a Toka y Teiyo una alegría que jamás había experimentado, en cuerpo y alma. Bien. Un descanso perfecto. Los pasos de Teiyo eran ligeros pero poderosos. Cada paso daba la sensación de aterrizar sobre nubes etéreas. En lo profundo de sus pupilas, un resplandor carmesí parpadeaba, como plumas ardientes que se deslizaban por la parte inferior de sus ojos. En ese momento, se sentía absolutamente perfecto. Una fuerza inagotable recorría su cuerpo. Sin importar lo que le deparara el futuro, confiaba en poder destrozarlo con esas piernas. Bien, según el plan, debería encontrar un corredor líder para usarlo como cortavientos, y luego doblar la penúltima curva. Sus pensamientos se congelaron de repente. Mantuvo su forma de correr, pero sobre su pequeña cabeza, era como si un enorme signo de interrogación hubiera aparecido de repente. Espera, ¿qué? Parpadeó, desconcertada, mirando fijamente la vía completamente vacía que tenía delante. Empecé con normalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay nadie delante de mí? ¿Me perdí de algo?
Instintivamente, dirigió su visión periférica a su alrededor. Izquierda. Nadie. ¿Verdad? Nadie. Detrás, sus pasos, ¿por qué suenan tan lejanos? ¿Qué fue lo que pasó? Si pudieras mirar ahora mismo el hipódromo de Chukio desde arriba, verías una escena impresionante. La carrera apenas había comenzado hacía unos segundos, y Tokai Teiyo ya se había desmarcado del grupo, liderando en solitario al frente. Entre ella y el grupo principal que venía detrás, había una brecha escandalosa de 3 largos de longitud, y se estaba ampliando a un ritmo visiblemente rápido. Todas las Uma Musume han tenido una salida limpia. Parece que algunas corredoras cometieron pequeños errores y fueron un poco lentas al principio. La voz del comentarista se escuchó por los altavoces del estadio, describiendo la situación en directo a medida que se desarrollaba. Actualmente, la atención se centra en la batalla por el primer puesto. ¿Qué Uma Musume tomará la iniciativa desde el principio? Los comentarios se interrumpieron repentinamente y luego subieron de tono con sorpresa. ¡Qué rápido! Teiyo se posiciona de maravilla. Se ha lanzado directamente al frente del pelotón, y sigue ampliando la ventaja. ¿Qué es esto? ¿Está intentando escaparse como una corredora de primera línea? En su carrera de debut, Tokai Teiyo está optando por escaparse como una corredora de primera línea. Al oír los comentarios que resonaban por todo el recinto, Teiyo no pudo evitar inflar las mejillas y gritar mentalmente. No es una estrategia de escape. Esta es la velocidad de crucero normal, de acuerdo. Por su palabra de honor, no había acelerado deliberadamente en absoluto. Simplemente, ese era el ritmo al que se sentía más cómoda corriendo durante los entrenamientos. ¿Quién iba a imaginar que sus oponentes serían tan lentos? En ese caso, dejando a un lado las quejas, los pensamientos de Teiyo se estabilizaron rápidamente. Quizás todos esos entrenamientos codo a codo con Uma Musume, la jugadora más experimentada de su equipo, le habían dado una impresión distorsionada del nivel de su propia generación. Pero ahora que las cosas habían llegado a este punto, no iba a reducir la velocidad deliberadamente solo para igualar a sus oponentes lentos que venían detrás y fingir que era una perseguidora de ritmo. Eso sería completamente irracional. ¿No hay corredor principal? Bien. Entonces yo pondré las reglas. Si no había nadie delante para frenarla, entonces ella sola atravesaría la resistencia. Si nadie controlaba el ritmo, ella misma subía al escenario y lo dirigía. Bajo la presión del viento durante la carrera a alta velocidad, incluso las teorías áridas que había aprendido parecían cobrar vida, entrelazándose de repente bajo la emoción del combate real, encajando rápidamente en su mente. La ágil figura de la niña volaba sobre el césped esmeralda, su cola castaña ondeando en línea recta con el viento. Lo que debería haber sido una competencia feroz se había convertido, a estas alturas, en un espectáculo unipersonal asombroso. En ese instante, todo el hipódromo de Chukio pareció transformarse en un escenario destinado exclusivamente a ella. Tokai Teiyo lidera. Aún Tokai Teiyo. La voz del comentarista se fue acalorando cada vez más. Incluso después de narrar innumerables debuts de novatos, nunca había visto algo así. Su voz, llena de emoción, resonó por todo el recinto, llegando a los oídos de miles de espectadores que mostraban expresiones de asombro. La brecha sigue aumentando. 5 longitudes. 7 longitudes. No está reduciendo la velocidad para adaptarse en absoluto. No me digas que planea mantener este ritmo y correr los 1800 metros de una sola vez. A mitad de camino. Los movimientos de Teiyo se volvieron cada vez más fluidos. Cada impulso, cada equilibrio de brazos, era impecable, como si hubiera sido calculado a la perfección. Bañada por millas de miradas de asombro y admiración, y experimentando por primera vez esta magnitud de atención mediática, se sintió extrañamente tranquila por dentro. Todavía no es suficiente, sintiendo el viento aullar junto a sus oídos, los labios de la chica se curvaron en un arco ligeramente arrogante. Soy una Uma Musume que va a superar al presidente, e incluso a dominar el mundo. Este nivel de brillantez, no es ni de lejos suficiente. A medida que su voluntad se fortalecía, sus movimientos se regresaban más firmes. El cuerpo y la técnica que Kuroa había perfeccionado y atemperado en su infernal entrenamiento especial, en una pista de carreras reales, se estaban refinando hasta alcanzar un nivel aún más preciso. Y en lo más profundo de esos vívidos ojos azules, ese rastro de luz roja como la pluma de un fénix servía violentamente bajo su feroz deseo de ganar. Como si fuera a brotar de sus pupilas al instante siguiente, dibujando un magnífico arco en el aire. Esto fue una masacre de otra dimensión.
Bajo un vacío de poder asfixiante, la Uma Musume que se encontró en la trastienda experimentó una progresión, de la ira al shock y al entumecimiento. Persiguieron con todas sus fuerzas. Sentían que les ardían los pulmones y las piernas les pesaban como el plomo. Pero cada vez que levantaban la cabeza, solo podía descubrir con desesperación, aquella silueta castaña no se hacía más grande. Se estaba alejando cada vez más. Cada vez más pequeño, hasta que se convirtió en un punto de luz vago e inalcanzable. Se acabó, nadie sabía quién lo había pensado primero, pero las palabras surgieron en la mente de alguien y luego se extendieron rápidamente por los corazones de todas las Uma Musume que estaban detrás. No había desesperación desgarradora, ni resentimiento que hiciera rechinar los dientes. Lo único que quedó fue una profunda amargura y una sensación de absurdo. Apenas habían entrado en el mundo, aún incapaces de ver con claridad el futuro que anhelaban en la pista. Y, sin embargo, en cuestión de decenas de segundos, vislumbraron una meta que tal vez nunca alcanzarían en toda su vida. Esa cruel realidad acabó con cualquier atisbo de suspense mucho antes de que la carrera llegara a su fase final. Recta final. Cuando Tokai Teiyo cruzó la línea de meta con una facilidad asombrosa, el número en el marcador de cronometraje, y lo que todos acababan de presenciar, sumieron a todo el recinto en un prolongado silencio. Un margen decisivo. Sin activar dominio, sin desatar deliberadamente una ráfaga de patada final. Manteniendo simplemente la velocidad de crucero ordinaria de principio a fin, Tokai Teiyo había superado al segundo clasificado por 23 cuerpos. Se acabó, cuando las llamativas palabras margen decisivo se iluminaron en el tablero, la misma frase volvió a surgir en la mente de los miles de espectadores y del puñado de Uma Musume que se encontraban en las gradas. Solo que esta vez, ya no se refería a esta carrera completamente exenta de suspense. El mismo día en que la lucha de esta generación por la supremacía apenas comenzaba, parecía como si el final ya hubiera sido escrito de antemano por aquella silueta castaña. Ganó en su debut por 23 cuerpos. Ese tipo de brecha ya no podía describirse con algo tan simple como aterrador. Esta fue una llegada catastrófica. Y mientras no fueras ciego, podías decir una cosa con claridad. Tokai Teiyo ni siquiera había usado toda su fuerza. Más allá de la línea de meta. Quien había provocado toda aquella conmoción se detuvo lentamente. No había jadeos agitados, ni sudor empapado y desordenado. Ni una sola gota de sudor se filtró. Se puso firme, reguló su respiración y, de repente, apretó el puño derecho y lo lanzó hacia el cielo azul. Ken ya había usado esta pose antes, pero ella también quería usarla. La sonrisa de Teiyo era audaz y desinhibida. Bajo la brillante luz del sol, resplandecía más que el propio sol. El lugar quedó sumido en un segundo de silencio sepulcral y atónito. Entonces, ¡guau! Aplausos, aplausos, aplausos. Los estruendosos aplausos y vítores estallaron como una explosión volcánica, casi amenazando con levantar el techo del hipódromo de Chukio. Tokai Teiyo. Tokai Teiyo. Demasiado fuerte. Es un monstruo. Pedir el día libre por enfermedad para poder venir a verlo fue la decisión correcta. Acabo de presenciar un momento histórico. Los espectadores ofrecieron sus más sinceras felicitaciones. Felicitamos el nacimiento del más fuerte de una nueva generación. Pero la alegría y la tristeza nunca se compartieron por igual. En un rincón de las gradas, el ambiente entre las chicas que apoyaban a Kuroa era tenso y sombrío. Kuroa observaba con una sonrisa la figura que se encontraba abajo, recibiendo el rugido de la multitud. Pero las 5 integrantes de Uma Musume sentadas a su lado, aunque también aplaudían, lo hacían con movimientos tan rígidos y mecánicos que parecían marionetas sin engrasar. Aplausos, aplausos, aplausos. Win Turbo seguía sin cerrar la boca, con los ojos girando en círculos. Miss Nature, KS Miracle y Yaman Incepir, compañeros de clase de Teiyo, tenían un aspecto aún peor, con expresiones que oscilaban entre la risa y el llanto. Esto no está bien, porque siento que ni siquiera hemos debutado todavía y que nuestras carreras ya han terminado. ¿Para qué se supone que debemos correr ahora? Nacer en la misma época que un monstruo así, se supone que debemos luchar por un segundo lugar donde lo único que vemos es su espalda. Y en el extremo opuesto, Daiichi Ruby, un estudiante del último año, reaccionó con aún más intensidad. En ese momento, su mano apretaba inconscientemente su falda con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. En realidad, nunca antes había tenido la oportunidad de enfrentarse directamente a Chasing Light Uma Musume. Su agenda para el año clásico era completamente diferente a la de Mken. El objetivo de Mken era la triple corona clásica.
El objetivo de Ruby, al igual que el de Mejiro Ramón en aquel entonces, era la triple tiara. Así que, tras haber sido curtida en el Okasho y en el Oax, ya no era una de esas novatas ignorantes. Nacida en el clan de la belleza, poseía una vista aguda y precisa. Gracias a ello, pude percibir detalles que la gente común pasaba por alto y extraer información valiosa de ellos. Pero ahora, esa habilidad, que antes había sido su orgullo, no la reconfortaba en absoluto. En cambio, la invadió un escalofrío que le llegó hasta la médula ósea. Un juicio escandaloso surgió en su mente sin que ella lo buscara. Como participante del año clásico, Uma Musume, que ya había corrido las OAX y sobrevivió al bautismo de las carreras de G1 de alta intensidad, ella, podría, tal vez, probablemente, no podrás escapar de este recién debutado Tokai Tenyo.